Bueno, damos gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestro segundo tema de este gran proyecto, el proyecto Saqueo. Queremos que la presencia de Dios llegue a las casas, a las familias, que Dios se glorifique, se manifieste poderosamente en cada hogar. El tema de hoy es la salvación por gracia. Ya hablamos acerca de nuestra necesidad de salvación. Ahora vamos a hablar del tema la salvación por gracia. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjese esto tan tremendo, mi hermano. El Señor dice que la salvación no es por obras, dice que es por gracia. Esa palabra gracia en el hebreo es hased o gesed, algunos lo mencionan gesed o hased. La gracia, mi hermano querido, podemos pensar que es una doctrina, muchas veces se da como la doctrina de la gracia, la enseñanza de la gracia, una clase más de escuela, pero quiero decirle que la gracia es una persona. Juan capítulo 1, versículo 17, en la Nueva Versión Internacional dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Fíjese esto tan tremendo, mi hermano. El Señor dio la ley a través de Moisés, la envió. Moisés fue el mensajero, Moisés fue el intermediario, él recibió la ley de parte de Dios y la trajo al pueblo, y hasta ahí fue el antiguo pacto, todo el antiguo pacto basado en la ley. Pero en el nuevo pacto el Señor no envió una nueva señal, no envió un pacto, no envió la gracia. Dice que la gracia vino de manera personal, personificada. La gracia vino por medio de Jesucristo. Jesucristo es la personificación de la gracia. Fíjese la diferencia tan grande que es. En la ley fue enviada como de algo impersonal a través de Moisés, pero la gracia vino con Jesús. Jesús mismo tomó la forma de hombre y manifestó la gracia de Dios. Recuerde que él también dijo, yo soy el camino. No dice yo soy uno de los caminos, yo soy el camino, la verdad, la vida. Jesús es el camino y también Jesús es la gracia. Él vino a mostrarnos a nosotros en persona lo que es la gracia y el favor de Dios. Un regalo inmerecido que nosotros no merecíamos, pero lo recibimos de parte de Dios. ¿Qué merecíamos nosotros? La paga de nuestros pecados es la muerte, pero a cambio de eso, el Padre por amor nos otorga el perdón a través de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos nosotros explicar la gracia de una manera clara, sencilla? Hay una parábola que bien podría haberse llamado la parábola de la gracia, porque en esta parábola Jesús nos transmite un mensaje poderoso, revelador acerca de lo que es el amor del Padre, el perdón del Padre, la gracia. La gracia está manifestada de una manera tremenda en esta parábola, y es la parábola del hijo pródigo. Usted recordará que en la parábola del hijo pródigo, aquel joven le dice a su padre que le dé todos sus bienes, y luego él se aparta, se va, vive perdidamente, desperdicia todo, y ya cuando no tiene nada más se queda solo, empieza a faltarle, le toca ir a apacentar cerdos, deseaba comer las algarrobas de los cerdos porque tenía mucha hambre, y de pronto él vuelve en sí y empieza a recapacitar y a decir, bueno, yo voy a volver a casa de mi padre. En la casa de mi padre muchos jornaleros hay y los jornaleros comen mejor, así que él dijo, voy a volver a mi padre. Y una vez que él se levanta y viene a su padre, dice Lucas capítulo 15, verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned al niño en su mano y calzad sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Fíjese esa enseñanza tan tremenda de Jesús en esta parábola,
enseñándonos y mostrándonos lo que es la gracia, lo que es el amor de Dios, lo que es el perdón, lo que es el favor del Señor, como Dios que está personificado aquí en el Padre, ese Padre, la parábola de nuestro Padre Celestial, cómo Él estaba a la espera de que su Hijo llegara, y cuando lo ve lejos, todavía estaba muy lejos, cuando Él empieza a correr a buscar a su Hijo. No se quedó esperando a que su Hijo viniera y llegara hasta donde Él estaba, sino que tan pronto lo vio allá lejos, se fue a buscar. Fíjense que en toda la Escritura al Padre siempre se le muestra como tranquilo, reposado, sereno, pero en esta parábola se muestra afanado. ¿Cuál era el afán del Padre? Encontrarse con su Hijo, encontrarse con su Hijo que se había ido. Fíjense que aquí hay una palabra tremenda, dice, fue movido a misericordia. Esa palabra misericordia tiene la misma raíz de la palabra gracia y es Gesed. Misericordia, la raíz hebrea es Gesed, y gracia, la raíz hebrea es Gesed. Quiere decir que tanto gracia como misericordia significan lo mismo en el hebreo. O sea que podríamos decir que el Padre fue movido por la gracia. La gracia lo llevó a correr, a buscar a su Hijo, a abrazarlo, a besarlo, a restaurarlo. Y aunque el Hijo tenía sus sentimientos de culpa, como le dijo, allá le expresó, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el Padre ni le puso cuidado. Claro que el Padre sabía que había desperdiciado todo, pues la condición en la que llegó tan deplorable. Imagínense cómo olería, porque había estado apacentando cerdos, su estado físico pues tendría que verse deteriorado, había bajado de peso, se veía en un estado muy deplorable. Claro que el Padre sabía que todo se lo había gastado, que todo lo había perdido, pero él en ningún momento le recriminó, no le recriminó nada de lo que había hecho. Sabía que había actuado mal, pero no le recriminó nada de lo que había hecho. El Padre simplemente lo abrazó, lo besó y empezó su proceso de restauración. Y esto nos deja ver, mi hermano, que el propósito del Padre siempre es restaurarnos, siempre. El deseo del Padre es la restauración para nosotros, para sus hijos. Así que vamos a mirar, por ejemplo, lo primero que hizo el Padre. Dice que lo primero que él hizo fue cambiarle sus vestidos. El Padre tenía prisa por vestir a su Hijo con vestiduras diferentes. Él venía con unos harapos sucios que dejaban ver la vida pasada que había tenido, dejaban ver toda la miseria del hijo pródigo, dejaban ver su condición. Todo eso lo mostraba en sus vestiduras. Usted reconoce a un mendigo por sus vestiduras, ¿verdad? Usted nunca va a ver un mendigo allá con corbata y abrigo y bien vestido, no. Un mendigo siempre está con vestidos rotos, sucios, está demostrando con sus vestidos la condición que está viviendo. Entonces, en el ámbito espiritual es lo mismo. En el ámbito espiritual nosotros tenemos vestidos. Cuando estábamos sin Cristo traíamos unos harapos, traíamos suciedad. Esos harapos, esos vestidos demostraban nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestra vida pasada, todo lo que éramos. Estamos vestidos de todo eso. Mas el Señor nos cambió los vestidos. El Señor puso unos vestidos de justicia, porque el Señor quería reinstalar a su Hijo en la condición de Hijo nuevamente. Él se había apartado y había vivido una vida que lo había llevado a una condición baja, pero el Padre quería vestirlo y colocarlo en una posición, mi hermano querido, donde se demostraba que aún era su Hijo. Cuando nosotros estamos en el mundo, estamos en una condición de bajeza y de vileza, que fue lo que produjo la caída de Adán. Pero cuando el Señor nos sale al encuentro, cuando Jesús viene a nuestra vida, Él quiere restaurarnos nuevamente a la posición que tuvo Adán, que tuvo el primer Adán, esa posición de privilegio, de bendición. Allá nos quiere restaurar el Señor. Dice la palabra en Isaías capítulo 61, versículo 10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Fíjese lo que dice, vestidura. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. El Señor quiere cubrirnos a nosotros con ese manto de justicia. Y por eso es importante
que nosotros entendamos que así como Él le restaura, por ejemplo, el anillo, vuelve y le coloca el anillo. Claro que ya lo había perdido, no tenía joya, no tenía nada. Pero el Padre vuelve y le coloca el anillo porque el anillo es símbolo de autoridad. Y así también cuando el Señor cuando el Padre cambia los vestidos, era restaurarle una vez más su condición de hijo, restaurar su autoridad. Cuando el Señor nos cambia los vestidos que traíamos en el mundo espiritual, esos vestidos de harapo, de pecado, de maldad, y nos pone vestiduras de salvación, vestiduras blancas, resplandecientes, el Señor está restaurando otra vez nuestra condición para poder adorarle, esa autoridad para poder buscarle, esa autoridad para poder volver a entrar a su presencia, porque separados de Dios nunca podíamos entrar a su presencia, mas por su gracia ahora podemos nuevamente entrar a su presencia, invocar su nombre, caminar de la mano de Dios. El Padre, mi hermano, tenía prisa por cambiarle esas sandalias que dejaban ver sus caminos, sus malos caminos. Sus zapatos estaban sucios, olían a estiércol, habían estado en las marraneras, sus zapatos eran sucios, y el calzado habla de nuestros caminos, y nosotros venimos de unos caminos torcidos, venimos de caminos que nos trajeron maldad, nos llevaron a la inmundicia, a la inmoralidad, caminos donde nos ensuciamos, nos contaminamos, y por eso el Señor cambia, mi hermano, nuestros vestidos para que empecemos a caminar nuevamente, pero por el camino que Él trazó para nosotros. Dios tiene un camino para ti. Dios no quiere que te sientas como un jornalero, Dios no quiere que te sientas como un marginado, Dios quiere que te sientas como un hijo, como su hija. Por eso te cambia los vestidos, por eso te cambia el anillo, por eso o te coloca anillo y te cambia el calzado. Y todo eso lo hace únicamente por amor, solamente por amor, solo por su gracia. Él quiere asegurar tu posición de hijo. Ahora, es importante que tú empieces a entender lo que significa la justicia. ¿Qué significa ser justificado? Porque Él nos vistió con manto de justicia. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Dice la palabra en Gálatas, capítulo 2, versículo 21, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese dada la justicia, por demás murió Cristo. Quiere decir que si la ley tuviera el poder para justificarnos, pues entonces Cristo murió de más, porque ya la ley estaba haciendo esa tarea. Muchas personas asocian la justicia o el ser justo con una lista de cosas que tienen que hacer. Si cumplen con esta lista, entonces se sienten justos, pero si no cumplen con ella, entonces se sienten injustos. En más de una ocasión, cuando yo a veces pregunto, ministro, y pregunto ¿cuántos justos hay acá? Los que ya entienden el concepto no dudan de decir amén, saben que son justos, pero los que no han entendido el concepto se abstienen de decir amén y se abstienen de llamarse justos, porque en su conciencia sienten que no han hecho las cosas correctas, que han fallado, que se han equivocado, que pueden estar en un pecado. Entonces, si estoy haciendo esto, soy todo menos justo. No soy justo, mis obras no demuestran que soy justo. Y esto sucede porque tenemos un concepto errado de lo que es la justicia. La justicia es algo que viene por gracia. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado. Ahí está hablando de Jesús. Jesús no conoció pecado. Dice: por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre, Dios. Dios hizo pecado a Jesús, que no conoció pecado. El Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, es decir, en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no fuimos hechos justos por lo bien que nos comportemos, por las buenas obras que hayamos hecho. No somos hechos justos por nuestro buen desempeño, por nuestras buenas intenciones, por nuestras buenas acciones. No, la palabra dice que fuimos hechos justos por causa de Jesús. A causa de la obra de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido justificados. La justicia no se basa en nuestras acciones correctas. La justicia se basa única y exclusivamente en las buenas acciones que hizo Jesús. Cuando ser cristiano, mejor, el cristianismo no se trata de hacer lo correcto para volverse justo. Escuche esto, el cristianismo no se trata de hacer lo correcto para volverse justo. El cristianismo se trata de creer en Jesús para llegar a ser justos. Si tú crees en Jesús, tú puedes obtener ese regalo de la justicia.
Pero si te empeñas en querer hacerte justo por tus buenas obras, jamás podrás volver a ser justo, jamás te podrás volver justo. La mayoría de los sistemas y creencias se basan en el mérito propio, es decir, que es necesario cumplir ciertos requisitos para poder demostrar que somos justos. Por ejemplo, usted tiene que dar a los pobres, que es bueno que le dé a los pobres, que usted tiene que hacerle el bien a los demás, que es bueno que usted le haga el bien a los demás, que usted tiene que cuidar a los desfavorecidos, porque es bueno cuidar a los que están desfavorecidos, es bueno amar, ayudar al prójimo, todo eso es necesario. Pero escuche esto, todo esto, por más que usted lo practique, lo haga, jamás lo podrá hacer justo, jamás, jamás, no importa que usted le dé todo a los pobres, no importa que usted entregue todo a aquellos que no tienen, no importa si usted muriera por otras personas, nada de eso lo haría justo, nada de eso, por más honorable que fuese su sacrificio, por más honorable que fuesen sus ofrendas, su dar, su dádiva, nada de eso lo podría hacer justo, porque mi hermano querido, lo único que nos puede hacer justo es Jesucristo, creer en Jesús, creer en su obra, creer en lo que Él hizo en la cruz, creer en su muerte. Mi hermano, Él estaba cargando todos nuestros pecados y toda nuestra maldad, y que solamente a través de Él tenemos justicia, es lo único que te va a hacer justo. Nada más, nada, absolutamente nada más. La cruz, mi hermano querido, es todo lo que se necesitaba para hacernos justos. Cuando tú dices, por ejemplo, bueno, yo creo en Jesús, pero aparte de eso, yo tengo que hacer esto, aquello otro. Es como si estuvieras diciendo, lo que pasó en la cruz no es suficiente para justificarme. Necesito depender de mis buenas obras para ser limpio y justo ante Dios. Y eso es incorrecto. Las buenas obras que nosotros hacemos son el resultado de haber creído en Jesús. Las buenas obras no son, mi hermano, la motivación para recibir justicia. Las buenas obras son el resultado. Cuando tú empiezas a ayudar, a dar a los pobres, a ayudar al desfavorecido, a cuidar a los desprotegidos, todo eso es el resultado de que has sido justificado, has sido lavado y has sido transformado por medio de la obra de Jesús. Por eso es importante, hermano querido, que nosotros entendamos el sacrificio de Jesús y aceptemos el sacrificio de Jesús para nosotros, para nuestras vidas. La gracia es recibirlo. La gracia, mi hermano, es sentir y saber y entender que Cristo lo hizo todo por mí en la cruz y fue un regalo, y yo no tengo que hacer méritos para recibir ese regalo, simplemente tengo que aceptarlo y decirle, Señor, acepto tu gracia, acepto tu perdón, acepto tu favor, acepto tu amor. Y luego tienes que empezar a recibir la abundancia de Dios que fluye a través de tu propia boca. Escucha esto. La abundancia de Dios fluye a través de tu propia boca. Cuando tú ya has recibido la gracia de Dios, ahora empieza a hablarla, empieza a declarar esa gracia y vas a empezar a darte cuenta cómo tu vida empieza a prosperar. Porque, mi hermano, las bendiciones vienen por gracia, no por mérito. Volvemos al mismo punto. A la gente a veces piensa que tiene que hacer infinidad de sacrificios para poder recibir la bendición de Dios. Y eso es un error. La bendición viene únicamente por gracia, porque Dios nos amó y envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Y la palabra, lo que sale de nuestra boca, es sumamente importante. Mira lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En la versión King James dice, y entonces tendrás éxito. Pero ¿cómo vas a tener éxito? Pues cuando haces que ese libro, la palabra, esté constantemente en tu boca, esté constantemente en tu palabra, que constantemente estés hablando su palabra, la estés confesando, porque si recibiste la gracia de Dios, ahora debes dejar que fluya la abundancia de Dios a través de tu boca. ¿Sabes qué significa la palabra meditar? Meditar es reflexionar, pero en el hebreo esa palabra significa murmurar, pronunciar, hablar en voz baja.
Entonces lo que él está diciendo es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche la hablarás, murmurarás, la repetirás, día y noche, y guardas y haces conforme a todo lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino. Hermano, la gracia es un regalo completo de Dios para tu vida. Mucha gente le dice, Señor, bendíceme, bendíceme, estoy esperando la bendición de Dios. Señor, prospera mi camino. Quiero decirte algo, mi hermano. Según este versículo de Josué, la palabra dice que somos nosotros los que hacemos prosperar nuestro camino. Porque el Señor dijo que si repetimos esa palabra, la murmuramos, la hablamos, la guardamos, la ponemos por obra, dice, entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Todo te saldrá bien. ¿Quién lo hará? Nosotros. Nosotros hacemos prosperar ese camino porque obedecemos su palabra, porque la recibimos, porque la hablamos, porque la murmuramos. ¿Por qué? Porque estamos aceptando la gracia de Dios. Y la gracia tiene que manifestarse con palabras de bendición, con palabras de abundancia, con palabras de prosperidad. Mi hermano, que tu boca, si un día tu boca fue tropezadero, si un día tu boca se abrió para maldecir, para renegar de tu trabajo, de lo que hacías, de tu familia, de tu hogar, de tu iglesia, de todo. Si tu boca se abrió para renegar, tienes que cambiar eso. Tú recibiste la gracia, la bendición, el favor de Dios. Por lo tanto, tu boca tiene que hablar abundancia. Tu boca tiene que hablar lo que está escrito en la palabra. Tu boca tiene que hablar lo que dice la escritura. Tienes que confesar la palabra para que entonces hagas prosperar tu camino. Porque es que la gracia, mi hermano querido, es un regalo completo. La gracia es un regalo para todas las áreas de tu vida. La gracia no es solamente para la salvación de tu alma, para tu eternidad. La gracia también es un regalo que trae sanidad. Nosotros recibimos el regalo de la sanidad por gracia, por sus llagas somos sanados. Nosotros recibimos el regalo de la restauración, de la unidad familiar, de la bendición en la familia. Recibimos el regalo en todas las áreas de nuestra vida, la bendición financiera. Todo es un paquete completo. La gracia viene con todo, mi hermano querido, con todo, para que tú disfrutes la bendición de Dios en todos los aspectos de tu vida. Dios quiere prepararte para una bendición más grande, mi hermano. Dios quiere que tú disfrutes de una bendición más grande. Mira lo que dice Ruth, dice, y Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuando tú vienes a las manos de Dios, a los brazos de Dios, mi hermano querido, ten por cierto que Dios se encargará de derramar bendición abundante sobre tu vida. Aquella mujer, por ejemplo, que dice la Escritura, aquella mujer de viuda que tenía solamente a su hijo, la viuda de Sarepta, y que ya se estaba acabando su harina y se estaba acabando su aceite y había un tiempo de sequía. Esa mujer recibió la gracia de Dios, recibió la bendición de Dios, creyó a lo que el profeta le dijo y Dios, de una manera extraordinaria, milagrosa, hizo que se multiplicara ese aceite, esa harina, y por gracia ella pudo sostenerse con su hijo y no le faltó nada. Aquel niño, por ejemplo, cuando Jesús estaba con toda una multitud, miles de personas, y tenían hambre, y el Señor le dijo a sus discípulos, denle de comer, y empezaron a mirar qué hay, y había un niño que tenía unos panes y unos peces, y él los dio y se lo entregó al Señor, y el Señor los bendijo y los multiplicó, y comieron y se saciaron toda la multitud, y luego se recogieron 12 cestas llenas. ¿Para quién era esa cesta? Para aquel niño que había dado sus panes y sus peces. Por gracia recibió más abundancia de lo que tenía. Por gracia, únicamente por gracia. Así que nosotros, cuando entendemos lo maravilloso de la gracia, lo maravilloso del favor de Dios, lo maravilloso del poder de Dios, no podemos sino recibirlo. No podemos más que darle gracia y decirle, Señor, recibo tu gracia, recibo tu favor, recibo tu perdón, recibo lo que tienes para mi vida. Lo que está registrado en la Biblia, esas bendiciones maravillosas
que el Señor derramó por gracia solamente, solo por gracia. Esas bendiciones son para ti también, si te atreves a recibir la gracia de Dios. Si haces a un lado esos conceptos cerrados de que yo tengo que ganarme la bendición, de que yo tengo que ganarme el favor de Dios, de que yo tengo que ganarme la provisión de Dios, esos son conceptos cerrados. Ese cuento de que tú tienes que pagar el precio para que Dios te bendiga, eso es un concepto errado. Tú no tienes que pagar el precio para que Dios te bendiga. Tú tienes que creer en Jesús para recibir la bendición de Él. Las bendiciones no vienen por mérito propio, las bendiciones vienen únicamente por creer en Jesucristo. Jesús es la razón de nuestra bendición. Jesús es la razón de nuestra salvación. Jesús es la razón de que nosotros podamos recibir todo lo bueno de Dios para nuestras vidas, solamente por causa de Jesucristo. Mi hermano, hagamos una oración y démosle gracias a Dios por la gracia abundante que nos ha sido derramada. Y que no importa cuán grandes sean tus pecados, no importa cuántos pecados hayas cometido, la palabra de Dios dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia siempre estará por encima de cualquier pecado. No hay pecado que esté por encima de la gracia. La gracia está por encima de todos los pecados. Así que no importa cuántos pecados creas que tienes o seas consciente que tienes. La gracia es más alto que ellos. Entonces, si eres consciente del pecado, ahora vas a empezar a ser consciente de la gracia de Dios. Hagamos esta oración allí. Dígale, Señor Jesús, te doy gracias por haber tomado mi lugar en la cruz. Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio, tú, mi amado Jesús, me has hecho libre de todos mis pecados. Tú llevaste toda mi maldición, toda mi maldad, la tomaste en la cruz. Y yo, Señor, te doy gracias. Gracias por haber tomado mi juicio. El pago por mis pecados era la muerte, pero tú tomaste mi lugar y moriste en la cruz por mí. Ahora yo tomo la vida abundante que viene de ti. Yo tomo, Señor amado, el perdón que viene de ti, el amor que viene de ti y la bendición que fluye de ti. Yo las tomo para mi vida, porque tú tomaste todo lo malo de mí. Yo tomo todo lo bueno de mí. Y hoy puedo decir con confianza que yo soy justo por causa de Jesucristo. Puedo decir con confianza, soy la justicia de Dios en Cristo. Gracias, gracias Señor. Amén y amén. Mi hermano querido, Dios te bendiga, Dios te guarde.